están, chicos? Buenas tardes, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver, vamos a hacer un refuerzo de los temas que hoy habíamos venido haciendo, un refuerzo de los temas que ya habíamos visto, ¿sí? Así como ya vimos del espectro electromagnético, etcétera. El día de hoy vamos a ver sobre las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero antes, ustedes ya saben, tengo que ponerles la lista. Y listo. Arellano, Bravo, Capaña, Cruz, Cueva, Díaz, Leime, López, Mora Eric. Mora Eric. Presente. Sí. Muy bien, gracias. Mora Alexander. Morales. Presente, licenciado. Orden. Ortiz. Presente, licenciado. Erengüez. Presente, licenciado. Pérez. Quinto. Suárez. Túqueres. Presente, licenciado. Uciña. Presente, licenciado. Vázquez. Villamar. Yupa. Presente, licenciado. Buenas tardes, chicos. Bien. Bien, las leyes de Newton tienen que ver mucho con la interacción de las 4 fuerzas fundamentales, porque Newton determinó una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, vamos a ver un poquito de historia. Isaac Newton existió en este mundo entre los años 1642 y 1727. Y fue un matemático, fue un físico. Él era inglés, ¿sí? Es un matemático físico británico, quien fue considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Él hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. Luego de Newton, los grandes matemáticos pudieron extender los dominios de la razón a todos los rincones del sistema solar. En base a todos los estudios de Newton, se han hecho muchos descubrimientos más. La importancia filosófica de la obra de Newton es realmente extraordinaria. La forma en que el ser humano enfrentó la naturaleza entre el siglo XVIII y XIX es una consecuencia de los descubrimientos del gran sabio inglés. Bien, nosotros debemos decir que las interacciones que conocemos en la naturaleza son la fuerza gravitatoria. Esta aparece entre dos objetos a causa de sus masas, es la fuerza de atracción entre ellos. La fuerza electromagnética, esto es debido a las cargas eléctricas, los polos de un imán y o corrientes eléctricas. Las fuerzas nucleares, fuertes, y además las fuerzas nucleares débiles, ya tenemos las 4. Estas denominan las interacciones entre las partículas subatómicas si están separadas por distancias menores de unos 10 a 15. Perdón. Tenemos la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza se puede mantener unido un núcleo. Esta es la fuerza nuclear fuerte. Y esta puede mantener unido el núcleo en contra de las enormes fuerzas de repulsión que existen dentro de los protones, ¿no? Y es realmente fuerte. Sin embargo, esta no es una fuerza de inversa del cuadrado como la fuerza electromagnética y tiene un alcance bastante corto, pero es fuerte. Yukawa modeló la fuerza fuerte como una fuerza de intercambio en el que las partículas de intercambio son piones y otras partículas más pesadas. Y la interacción fuerte es la más intensa de las 4 fuerzas fundamentales.
Esta tiene un corto alcance. Su efecto es casi imperceptible, más allá de la distancia de separación entre unos 10 a 15 metros. El alcance de la fuerza nuclear débil es aún menor, está a menos de unos 10 a 16 metros. Y debido a la carga eléctrica, los protones se repelen entre sí. Mediante esta fuerza electromagnética, también se mantienen unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúa indistintamente entre dos nucleones cualquiera y protones o neutrones. Chicos, un momentito. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias. Yo aquí, vea, chita, Rubén Troya, prende la cámara, quiero verte, ¿cómo estás con ese chuchaqui? No entiendo. Rubén Troya. ¿Qué tal? Baje la cámara para verle. Porque ayer no vino porque he estado con un chuchaqui terrible, ¿se da cuenta, profe? Un día trabajan y se largan a beber como que ya han hecho muchas cosas. No, pues eso A no ver, está Fernando bien. Morales, solo los poquitos están. Sí, siempre Bueno, ingresan ya. pocos. Quiero aclarar. Bueno, ya. No se han de graduar nomás, ya no será mi problema. A ver, señores estudiantes, como les mencionaba, tienen que ponerse las pilas con el tema este de que ya ingresamos a la recta final. Yo en el transcurso del día ya emitiré la lista de los que tienen que venir el día domingo a trabajar acá en el proyecto de mecánica. Adicional a todo esto, quiero que se entienda de que ya deben ustedes presentar el portafolio, que son los libros. Los libros tienen que estar llenos todo el contenido del libro, todas las actividades. Eso tendrá una calificación. Adicional a todo esto, entendamos que ya con la profe, pues estamos ya terminando lo que es la materia y entraremos ya en el mes de junio a lo que es hacer el breve repaso y posteriormente tomar exámenes, y los que no pasen el año con normalidad nos veremos en julio. Y en julio será el tema de la graduación de uno o de todos los estudiantes de tercero de bachillerato. Mi afán, mi interés, perdón, es de que todos se gradúen, pero que se gradúen como es debido. Entonces, señores estudiantes, les pido de favor especial de que me colaboren en ese sentido. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra novedad, profe, con estos muchachos? Sí, el día de ayer solamente ingresaron 2 estudiantes, el señor Eric Mora y Fernando Morales. Nadie más. Ya, lo que pasa es que el día de ayer estuvimos en clases aquí, ya terminamos al fin lo que es paneles solares. Ah, ya, sí, me comentaron algo de que Entonces, estaban en el colegio. sí, ya le voy a pedir al profe Joshua, pero no fueron todos. Ya le voy a pedir al profe Joshua que emita la lista de quienes estuvieron ayer, ¿ya? Ya, Que creo que fueron 12, algo así estuvieron. ya. Si más no Listo. recuerdo, estuvo Matías, prende el micrófono. Matías, Ortiz, Sí, Nico, ya. Ayúdame con los nombres de los que estuvieron ayer. ¿Fuiste tú? El Quinto, Arellano, el Cueva, el Quinto, el Cueva, el Arellano, el Díaz, Suárez, Cataña y el Suárez, Uchiña. Cataña, Leime, Orden. Sí, Ya. Ya. Esos Listo. fueron. Uchiña también estuvo. Uchiña también estuvo. Ya, Sí. entonces sí. Solamente Entonces, era eso. repito, Arellano, ya. Listo, profe. Entonces, ellos estuvimos aquí y pues ya logramos hacer lo que es el panel solar. Y lo más importante, sí funcionó, porque si no, Sí. un dolor de cabeza. Listo, profe. Entonces, yo le agradezco y espero de que los estudiantes se pongan las pilas. Muchísimas gracias. ¿Alguna inquietud, señores estudiantes? oye, que ¿No? todo claro. Correcto. Gracias, bendiciones, hasta luego. Y gracias, profe, y disculpe la molestia. No se Chao, chao. preocupen, que hasta luego. Lindo día. Bien, chicos. Oh, se me fueron. ¿Qué estudiantes? Se fue Ushiña, Benita. Se fue Túqueres, Benita. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar, chicos.
Entonces, como hablábamos, que debido a la carga eléctrica, los protones se repelen entre sí, ¿no? Porque cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, ¿sí? Entonces, cuando ellos están unidos en el núcleo, debido a la carga eléctrica, ellos se repelen, pero gracias a la fuerza nuclear fuerte, se mantienen unidos en el núcleo. Entonces, se mantienen unidos los componentes de los núcleos atómicos y actúan indistintamente entre dos nucleones cualquiera, protones o neutrones. Tenemos la fuerza electromagnética, ya la hemos visto, ¿sí? Esta fuerza mantiene unidos a los átomos y las moléculas. Esta fuerza se manifiesta a través de las fuerzas entre las cargas, por la ley de Coulomb y la fuerza magnética, las cuales se resumen en la ley de fuerza de Lorentz. Fundamentalmente, las dos fuerzas magnética y eléctrica son manifestaciones de fuerzas de intercambio. Esto implica el intercambio de fotones, que es la fuerza electromagnética. El enfoque cuántico de la fuerza electromagnética nosotros denominamos electrodinámica cuántica o QED. ¿Y cuál es la importancia? Es el origen de las fuerzas de contacto que se experimentan a nivel macroscópico, como el rozamiento, por ejemplo. Esta interacción nos da lugar a descargas eléctricas en los alambres metálicos. La fuerza electromagnética es la base de una gran parte de toda nuestra tecnología y es considerada como una fuerza fundamental porque es la responsable de varias interacciones entre algunas de las partículas elementales que componen la materia. Entonces, afecta a los cuerpos eléctricamente cargados y es la fuerza que involucrada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas. Debemos también tomar en cuenta que es mucho más intensa que la fuerza gravitatoria. Tiene dos sentidos, sentido positivo y negativo, y su alcance es infinito. Las interacciones electromagnéticas han sido importantes para poder explicar muchos fenómenos, como por ejemplo la electricidad, el magnetismo, la interacción entre la luz y la materia, las ondas electromagnéticas y la estructura interna de la materia a escala atómica y también molecular. Tenemos la fuerza nuclear débil. Esta fuerza implica el intercambio de los bosones vectoriales intermedios, el W y el Z, puesto que la masa de estas partículas es del orden de 8, el principio de incertidumbre dicta un rango de unos 10 a 18 metros, que es aproximadamente el 0,1% del diámetro de un protón. La interacción débil cambia el sabor de un quark. Se le dice que es el sabor de un quark en otro, ¿sí? Es crucial para la estructura de un universo porque esta interacción le va a cambiar, ¿sí? No en su estructura, pero sí le podría cambiar en sabor, por ejemplo, en apariencia, puede ser, en color, etc. El Sol no quemaría sin ella, ¿sí? Sin la interacción débil, ya que la interacción débil causa una transmutación de P a N para que este pueda formarse, ¿sí? Que pueda formarse deuterio y pueda tener lugar la fusión del deuterio. El deuterio es un elemento químico. Es necesario para la acumulación de núcleos pesados. Bien, aquí nosotros tenemos unos diagramas. Estos diagramas son llamados diagramas de Feynman en la fuerza débil. Estos diagramas de Feynman, por ejemplo, este primer diagrama, ¿sí? Es un neutrón libre. Decaerá emitiendo un bosón W, el cual produce un electrón y un antineutrino. El bosón W produce
un electrón y un antineutrino. En este gráfico de acá, ¿sí? Tenemos la interacción de un neutrino con un neutrón. Un neutrino interactúa con un neutrón, cambia un W y transforma el neutrón a protón y produce un electrón. En este gráfico de acá nosotros podemos ver cómo interactúa un neutrino e interactúa con un neutrón también, misma que la de la izquierda en esta, ¿sí? Es muy parecido. Puesto que es un W más, ¿sí? Y va de derecha a izquierda. Y este equivale a un W que va de izquierda a derecha. Y por último, tenemos un neutrón o un protón. Estos pueden interactuar con un neutrino o un antineutrino mediante el intercambio de un Z0, Z elevado a la 0. La fuerza nuclear débil actúa entre partículas elementales y esta fuerza es responsable de muchas de las reacciones nucleares. La fuerza nuclear débil también causa la desintegración radiactiva particular que se denomina desintegración beta. La desintegración radiactiva es la desintegración beta. La vida media del Sol está determinada por las características de estas fuerzas. La fuerza nuclear débil es muy importante en el control de la velocidad de reacción de muchas de las reacciones nucleares que ocurren en estrellas como el Sol. Bien, aquí nosotros tenemos la fuerza o interacción nuclear débil y esta es la responsable de la desintegración beta de los neutrones. Los neutrinos son sensibles y únicamente a este tipo de interacción. Ahí, en el tipo de interacción nuclear débil, son sensibles los neutrinos. En otro tipo de interacciones no. Y tenemos la fuerza de la gravedad. Es una fuerza que nosotros experimentamos todos los días. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. La fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina fuerza de gravedad. La gravedad es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y es muy importante. La masa de los objetos y la distancia entre ellos afectan la magnitud de la fuerza gravitacional. Si los cuerpos tienen mayor masa y a menor distancia entre ellos, es mucho mayor la intensidad de fuerza gravitatoria. Masas muy grandes pueden atraer con mayor fuerza, mientras que a mayor separación, mayor longitud de separación, estas fuerzas se debilitan. Entonces, ustedes, vamos a hacer un ejemplo que nos vamos a la Luna, ¿ya? En la Luna sí existe una gravedad. Es de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Pero nuestra masa sigue siendo la misma, ¿sí? Digamos, mi masa es de 56 kilogramos, ¿ya? Y yo me voy a la Luna. Mi peso no va a ser el mismo que en el de la Tierra. Voy a tener un peso diferente, ¿sí? Porque si yo multiplico 56 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad en la Tierra, yo voy a tener un peso. Pero si yo multiplico 56 kilogramos por 1,6, que es la gravedad en la Luna, voy a tener otro peso. El peso en la Tierra será mayor y en la Luna es menor, ¿sí? Por causa de la gravedad. Si yo me voy a Saturno, me voy a Júpiter, tendré un peso diferente, pero la masa no cambia. La masa no va a cambiar. De igual forma, la gravedad del Sol mantiene a todos los planetas del sistema solar girando alrededor de él por la fuerza de la gravedad. Y esta fuerza de la gravedad, esta fuerza de gravedad del Sol, influye en cada uno de los planetas. Depende su tamaño, depende cuán cercanos están del Sol y depende también cuán lejos están. Como decimos nosotros, a menor distancia entre ellos es mayor la intensidad de esta fuerza de gravedad.
Y si tenemos mayor distancia, la intensidad gravitacional o gravitatoria será menor, pero también influye el tamaño de estos cuerpos, ¿sí? Entonces, nosotros somos el tercer planeta más cercano al Sol, que está en el sistema solar, entonces esa fuerza de gravedad nos influye a nosotros. Y por eso nosotros tenemos la gravedad que tenemos aquí en la Tierra. De igual manera, nosotros como planeta Tierra, influimos en la fuerza gravitatoria del Sol. Pero es muy pequeño, ¿no? Pero ya en conjunto todos los planetas también se influyen en la fuerza de gravedad del Sol. En el caso de la Luna y de la Tierra ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Luna y la Luna también ejerce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra, aunque esta sea menor. Pero influye, ¿sí? Y es por ello que nosotros, recuerdan que estudiábamos en las leyes de Newton, la ley de la acción y reacción. Esta ley dice que a toda acción le responde una reacción. A toda fuerza que nosotros aplicamos nos responde una fuerza de la misma magnitud, del mismo sentido, pero en diferente dirección, ¿sí? Es lo que nosotros ejercemos al Sol y el Sol con nosotros como planeta, ¿sí? Entonces nosotros estamos ejerciendo una fuerza de igual magnitud, de igual sentido, pero en dirección contraria a la que nos emite el Sol, ¿sí? Lo mismo sucede aquí, nosotros interactuando con la fuerza gravitatoria de la Tierra. La Tierra ejerce una fuerza sobre nosotros y nosotros ejercemos la misma fuerza con la misma magnitud, con el mismo sentido, pero en dirección contraria, y es por ello que nosotros nos mantenemos de pie, ¿sí? Es por esta interacción de fuerzas. La gravedad de la Tierra empuja los objetos hacia el centro, ¿sí? Es por eso que todo se mantiene en su sitio. Y cuando nos caemos hacia abajo, ¿sí? Porque la Tierra nos está atrayendo, ¿ya? Y esta magnitud se le llama peso del objeto. El peso del objeto es directamente proporcional a la masa por la gravedad, que es esta, la fuerza gravitatoria o peso. Es la masa por la gravedad. En el caso de la Tierra, como ya ustedes saben, es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? En la Luna es de 1,6 metros por segundo, bueno, 0,6 y algunos números más, pero no estamos con 1,6 metros por segundo al cuadrado. Cuando un objeto está en caída libre, experimenta una aceleración g, que es la gravedad, y que actúa hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Al aplicar la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas, es directamente proporcional a la masa por la aceleración, al objeto de masa en caída libre con aceleración g, que es 9,8 en el caso de la Tierra, y la sumatoria de fuerzas, que sería igual a las fuerzas por la gravedad, se tiene que esta expresión que les dije es la fuerza de la gravedad o el peso igual a la masa por la gravedad. La fuerza de la gravedad trabaja con la masa del objeto, sobre la masa del objeto, para poder determinar el peso de este objeto. Nosotros realizamos el producto entre la masa y la fuerza de la gravedad. La masa de un objeto es la medida del material que hace ese objeto, ¿sí? Como les dije, si nosotros nos vamos a Urano, nuestra masa sigue siendo la misma, no cambia. Lo que cambia es nuestro peso, ¿sí? Porque tenemos en los diferentes puntos del universo, en los planetas, en este caso, otra gravedad. Por supuesto que no podemos ir a Urano, porque nuestro cuerpo no lo resistiría. Ahora, puede ser que exista vida en aquellos planetas, pero nosotros estamos hechos para vivir en la Tierra. Efectos de la ley de la gravitación de Newton en el ámbito planetario. ¿Cuáles son los efectos de esta ley de la gravitación? Aquí estamos hablando a nivel del universo, ¿sí? A nivel de nuestro sistema solar, a nivel macro. La gravedad es la que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra.
¿sí? Le mantiene a tenemos nuestros satélites naturales la Luna, y gracias a la gravedad, la Luna gira alrededor de la Tierra. Lo mismo, la Tierra gira alrededor del Sol, gracias a la gravedad. Bien, cuanto más cerca esté un planeta del Sol, más fuerte es la atracción gravitatoria del Sol sobre aquel planeta. La traslación de la Luna alrededor de la Tierra equilibra la fuerza gravitatoria tal como ocurre con los planetas y sus órbitas alrededor del Sol. Si nosotros no tuviéramos la Luna, si por A o B circunstancia algún asteroide o algún cuerpo celeste choca contra la Luna, aquí en la Tierra tendríamos fenómenos que nunca antes hemos visto. Tal vez incluso deje de existir la Tierra, ¿sí? Como la vida en la Tierra, y tal vez cambie su curso y exista devastación por ese motivo. Porque gracias a la Luna también nosotros tenemos cierta estabilidad. Y así otros planetas que tienen satélites naturales, que incluso tienen 2, 3, 4 satélites naturales, nosotros tenemos solo uno. Bien, tal como les decía, que ocurre con los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, es la fuerza que para que el Sol se mantenga ahí también necesita de las fuerzas gravitatorias de estos planetas que estamos girando alrededor del Sol. El Sol ejerce una fuerza de atracción gravitacional sobre cada planeta, pero el planeta también ejerce una fuerza gravitacional, una fuerza de atracción gravitacional sobre el Sol, como ya les explicaba, porque es la ley de la acción y de la reacción. Si nosotros ejercemos una fuerza sobre un objeto, este objeto nos responde con una fuerza de igual magnitud, de igual sentido, pero en diferente dirección, ¿sí? Bien, y todavía tenemos tiempo. Sí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? No, Alicia. No, todo claro. Muy bien. A ver. Las fuerzas que experimentamos en nuestro día a día, como por ejemplo nuestro peso o el rasguño que nos hacemos con una roca, son en realidad manifestaciones macroscópicas de las interacciones fundamentales que tienen lugar en el mundo de las partículas. En la actualidad se conocen 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo. En física de partículas, se denomina fuerza fundamental a cada una de las clases de interacciones entre las partículas subatómicas, las cuales son gravedad, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. De las 4 interacciones, tan solo se manifiestan a nuestros sentidos la interacción gravitatoria y la electromagnética. Los efectos de las fuerzas nucleares fuerte y débil son muy despreciables a nuestra escala, el mundo macroscópico. La fuerza nuclear fuerte abarca las interacciones entre hadrones. Permite unir a los quarks para formar hadrones, es decir, protones, neutrones, etc. También crea estabilidad en los núcleos atómicos, manteniendo unidos los protones y neutrones que lo conforman. Es una fuerza atractiva, su alcance es de alrededor de 10 a la menos 15 metros, y es la interacción fundamental más intensa de todas. La fuerza electromagnética
un momentito, chicos, que no sé qué pasó con el anterior. Estaba el internet se cayó. Interacción fundamental más intensa de todas. La fuerza electromagnética actúa en partículas con carga eléctrica, es la responsable de mantener la estructura de la materia, permitiéndole a los átomos unirse a otros para formar moléculas. También mantiene a los electrones orbitando alrededor del núcleo de los átomos. Es una fuerza atractiva o repulsiva de alcance infinito, es decir, que no importa cuán alejado esté una partícula cargada de un campo electromagnético, siempre hará un efecto sobre ella. Este fenómeno incluye a la fuerza electrostática que actúa entre cargas en reposo respecto a un observador. Su intensidad es aproximadamente 100 veces menor que la interacción nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil es la responsable de las desintegraciones atómicas y fenómenos radiactivos. Es una fuerza atractiva. Su alcance no supera los 10 a la menos 17 metros, y su intensidad es de 10 a la menos 14 veces más pequeña que la interacción nuclear fuerte. La interacción gravitatoria es la responsable de mantener la estructura del universo, la formación de planetas, estrellas, nebulosas, galaxias, agujeros negros, etc. Es atractiva y de alcance infinito entre todos los cuerpos que posean masa y energía. Su intensidad es de 10 a la menos 39 veces más pequeña que la fuerza nuclear fuerte. Es la más débil de todas las interacciones a escalas subatómicas. Por lo que el mundo cuántico se puede explicar sin recurrir a ella. Además, dicha intensidad disminuye rápidamente con la distancia. Las partículas mediadoras de las interacciones son los bosones de Gauge, que portan una interacción fundamental. Más específicamente, la interacción de las partículas elementales, descrita por la teoría de campos de Gauge, se ejerce por medio de los intercambios de los bosones entre ellas, usualmente como partículas virtuales. En el modelo estándar de la física de partículas, hay 4 tipos de bosones de Gauge: fotones, bosones W y Z, y gluones. Cada uno se corresponde con 3 de las 4 interacciones. Los fotones son los bosones de la interacción electromagnética, los bosones W y Z traen la interacción nuclear débil, y los gluones transportan la fuerza nuclear fuerte. La cuarta interacción fundamental, la gravedad, puede ser llevada por un bosón llamado gravitón. Pero es una partícula hipotética, y se desconoce si este podría ser o no el bosón de Gauge de la gravedad. Todo lo que sucede en el universo es debido a la intervención de una o varias de estas interacciones fundamentales que se diferencian unas de otras, porque cada una implica el intercambio de un tipo diferente de partícula virtual, denominada partícula de intercambio mediadora. Todas las partículas mediadoras son bosones, mientras que las partículas origen de la interacción son fermiones. No olvides darle like y suscribirte para más ciencia. Bien, chicos, ¿preguntas? No. Bueno, listo. Entonces, ya les voy a poner en la plataforma el trabajito que tienen que hacer sobre esto. Y nos vemos la siguiente semana. Por favor, estudien y hagan las tareas e ingresen a clases. Nos vemos, chicos, la siguiente clase. Hasta luego, Alicia. Gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias.